Ya estamos a pocos días para la pelea de Jaime Munguía contra Toro Reséndiz, sábado 2 de mayo en Las Vegas. Esta pelea de Munguía contra Reséndiz debió de haber sido la pelea estelar. Y no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de poner como estelar al zurdo Ramírez contra David Benavides. Casi no vende ninguno de los dos. Tiene más carisma una piedra que los dos juntos. Hasta el mismo Adame y Carlos Trejo vendieron más que estos dos. Pero bueno, a mi gusto esta debió de haber sido la pelea estelar. Y ya estamos a unos días, el 2 de mayo, Jaime Munguía contra Armando el Toro Reséndiz, donde el gran favorito para las principales casas de apuestas es Jaime Munguía. En algunos lugares lo tienen hasta con momios de menos 300. Y el campeón mundial AMB de los supermedianos, Armando el Toro Reséndiz, sale como el underdog. El día de ayer en las redes sociales salió esta entrevista que le hicieron al Toro Reséndiz, donde se ve muy alegre, se ve muy confiado, se ve muy tranquilo, previo a su pelea contra Jaime Munguía en Las Vegas. Y en este video te voy a mostrar las palabras de Armando el Toro Reséndiz, sus impresiones previas a la pelea contra Munguía. Sorprendentes declaraciones ha soltado el Toro Reséndiz, quien está muy concentrado y sobre todo muy feliz para su pelea. Casi no ha dado entrevistas, por eso me gusta. Esta pelea es una pelea clave en la carrera de Reséndiz, porque de ganarle a Munguía le estaría ganando a uno de los peleadores favoritos de la afición mexicana, y el Toro consolidaría su campeonato, consolidaría su lugar entre los favoritos del público mexicano, algo nada, pero nada fácil. Ustedes mejor que nadie saben que el público mexicano somos el público más exigente, y regálame un like si estás de acuerdo conmigo. El Toro Reséndiz, sin embargo, lo hizo muy bien contra Caleb Plant, le dio una zarandeada épica al estadounidense y quiere hacer lo mismo con Jaime Munguía, quien ha demostrado tener una mandíbula de cristal, como lo vimos contra Bruno Surache, el francés. Y estas son las palabras de Armando el Toro Reséndiz. Presta mucha atención, sobre todo la seguridad con lo que las dice. Me da buena espina el semblante del Toro Reséndiz y creo que va a ganar por nocaut, lo cual diría que Munguía fue siempre un globo. Pongamos atención a lo que dice el campeón mundial AMB. Pero, ¿qué te llegó a la mente en ese momento? Iba a ser una guerra, es lo primero que se me vino a la mente, que esto iba a ser una guerra. Me puse contento, te digo, me puse contento cuando recibí la noticia, porque me vinieron recuerdos de cuando yo inicié recién y decía, bueno, algún día tal vez voy a pelear contra él y otros nombres que pues poco a poco se van llegando. Iba a ser una guerra, es lo primero que se me vino a la mente, que esto iba a ser una guerra. Me puse contento, te digo, me puse contento cuando recibí la noticia, porque me vinieron recuerdos de cuando yo... Ya lo escucharon, una guerra es lo que promete Armando el Toro Reséndiz. El Toro dijo muy sonriente que esta oportunidad la ha visto, la ha vislumbrado desde que empezó su carrera, desde muy joven, que él veía a Munguía, sabía que tarde o temprano iba a pelear contra él, y la constancia, la disciplina, la visualización lo ha llevado a estar frente a frente contra Jaime Munguía, contra un Munguía que no es campeón, un Munguía que está entrenado por Eddie Reynoso, un Munguía que la gente duda en si es de verdad o simplemente está inflado. El sábado 2 de mayo nos daremos cuenta de la realidad, y para los que preguntan en dónde ver esta pelea y a qué hora ver la cartelera, les recuerdo que la cartelera la puedes ver exclusivamente por DAZN. Es un pago por evento, esta pelea está cara, no viene con tu suscripción a DAZN. La cartelera empieza a las 8 de la noche aproximadamente y hay que pagar. A mi gusto, esta pelea del Toro Reséndiz contra Jaime Munguía debió de haber sido la principal. Zurdo Ramírez contra Benavides no está vendiendo, como les dije, vendió más la pelea de Alfredo Adame contra Carlos Trejo que la pelea contra Zurdo Ramírez Benavides, y esto es porque Adame y Carlos Trejo indudablemente tienen más carisma que el zurdo y Benavides juntos, eso que ni qué. Para mí esta pelea Munguía contra Toro Reséndiz es la estelar, junto con la de Tachiro Fierro y la migraña, porque es una pelea de supervivencia la de Tachiro Fierro. Ya lo escuchaste, entonces el Toro Reséndiz promete una guerra, y regálame un like en este momento si le vas al Toro Reséndiz, y si le vas a Jaime Munguía, coméntame en la cajita de comentarios tu pronóstico. Los invito a debatir, me encanta debatir con ustedes. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Se resuelve esta pelea por nocaut o se resuelve por la decisión?
Quiero leerlos a todos y les hago una invitación porque queremos mejorar nuestro canal y para eso hemos abierto la opción de membresías. Tenemos dos tipos de membresías y los miembros de la Esquina Pesada tienen acceso a nuestro grupo de WhatsApp donde los estaré atendiendo personalmente a las 24 horas. En la descripción, en el primer comentario fijo, les puse el link para que le den clic y se hagan miembros del canal y con el dinero que recaudemos le pagaremos a un editor para que nos apoye haciendo videos de mejor calidad. Sé co-creador con nosotros y hazte miembro del canal, lleva tu suscripción a otro nivel. Le doy las gracias a nuestros miembros y sobre todo quiero hacer un agradecimiento muy especial a un miembro que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, suscriptor que se hizo miembro hace 3 meses, que no comenta, pero es nuestro miembro silencioso más leal de Richie Vlog. Un saludo enorme a Dr. León 1972, que nunca comenta, pero en silencio es el que más nos apoya de todos. Ya lleva 3 meses como miembro del canal. Gracias, Dr. León, realmente apreciamos mucho tu apoyo. Le mando un abrazo también a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, por ser mi esquina, mi apoyo aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.